Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro del profeta Zacarías. Capítulo 9, versículo 9 al 11. Zacarías está un libro antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías y Malaquías, ¿verdad? Casi el último. Capítulo 9. Dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Por favor, tomen sus lugares. El futuro rey de Sión. Este domingo nosotros conmemoramos el principio de la Semana Santa. Unos dicen la Semana Mayor, otros le han llamado el Domingo de Ramos. Y yo quiero recordarles algo con relación a lo que sucedió en el primer día. Y quiero comenzar con que en aquel tiempo la gente estaba en una expectativa, en toda la nación general, en todo el pueblo general, de que el Mesías estaba por llegar. Y ellos estaban esperando un príncipe temporal que fuese alguien que viniera a combatir con los romanos, que le diera la libertad. Ellos estaban cansados de pagar tributos, de ser sujetos a humillaciones. Y ellos deseaban ser libres. Y ellos esperaban que alguien viniese a combatir contra Roma y restaurara a los judíos, a esa nacionalidad perdida. Mucha gente creía en el Cristo, pero no en un Cristo con una fe espiritual. Esperaban que fuera un gran libertador, un libertador glorioso, pero temporal. Y leemos en la Biblia, hermanos, que en un par de veces habían querido apoderarse de Jesús para hacerlo rey, pero que Jesús se había retirado, pero prevalecía ese ávido deseo de que alguien, cualesquiera que fuese, izara el estandarte de la rebelión y pasara al frente del pueblo en contra de los opresores. La gente, viendo las obras portentosas que había hecho Jesús, el deseo encendido de libertad, el pensamiento de libertad,
se imaginaban que él podría probablemente restituir el reino en Israel y darles la libertad deseada. Veamos un poquito el trasfondo histórico. El patriarca Jacob estaba dando las últimas instrucciones. Y dice la Biblia que vino José con sus hijos y bendijo a Efraín y a Manasés. Y les dio sus bendiciones, hermanos. Y parece que cuando un patriarca daba una bendición a sus hijos, esta se cumplía. Era como una profecía, o era una profecía. Hermanos, cuando le llegó el tiempo de bendecir a su hijo primogénito Rubén, Jacob pasó por alto la primogenitura. Ustedes saben que un primogénito recibía la doble porción de las bendiciones. Y el primogénito era el que merecía estas bendiciones. Tenemos el caso como ejemplo de su hermano Esaú. Por alguna razón, por una estrategia, por una profecía, Dios ya había dicho que Jacob sería el que recibiría la bendición. Tenemos el caso de Eliseo. Eliseo, un profeta, él le dijo al profeta: dame la doble porción de tu espíritu. Eliseo sabía que no le pertenecía a él porque él no era hijo de profeta. Y tampoco era hijo del profeta que le iba a dar la doble porción. Entonces le dijo el profeta: cosa difícil has pedido. Porque él no merecía la doble porción porque no era su hijo. Pero sin embargo él dijo: dámela. Y en este caso, hermanos, Rubén, el hijo mayor que merecía o era el candidato para ser bendecido con esta bendición de doble porción, le fue pasado por alto. ¿Por qué pasó por alto la bendición a Rubén? Si usted lee el libro de Génesis, se dará cuenta de que Rubén hizo algunas cosas no muy correctas, porque Rubén subió al lecho de su padre. Y usted léalo, yo no quiero entrar en ese detalle porque es una cosa tremenda, hermanos. Pero llegando a Leví y Simón, también los excluyó de la primogenitura por sus acciones pasadas. Porque estos eran unos impíos, hermanos, eran unos hombres que no se tentaban el corazón para quitarle la vida a las personas. Habían matado a mucha gente. Pero cuando llegó a Judá, y yo creo que aquí es donde usted recordará esas palabras que encontramos en la Biblia: el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero cuando llegó a Judá, entonces él expresó la bendición sobre él, ya que por medio de Judá vendría el Cristo, el Mesías prometido. En Génesis capítulo 49, versos 10 al 11, usted va a encontrar estas palabras que dice: el cetro no se apartará de Judá, ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarrará su asno a la vid, y a la cría de su asno la mejor cepa. Yo estaba buscando en el diccionario y en el libro en el diccionario de selecciones encontré que cepa significa raíz. Entre otras cosas, lo que más me llamó la atención es raíz o linaje, origen. Y en el libro de Zacarías dice que
profetizando, dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Eso nos muestra, hermanos, que 500 años antes de Cristo, el profeta Zacarías estaba ya profetizando de los acontecimientos que iban a suceder cuando el Mesías viniera. Pero también en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 25 al 32, nos dice que muchos judíos piadosos esperaban al Mesías, esperaban al Salvador. Y entre estos hombres piadosos judíos, dice que había un hombre de mayor ansiedad, de mayor edad. Y este hombre, con sus complicaciones de la edad, el Espíritu Santo vino y le dijo: no vas a morir. Quizás estás sufriendo, estás batallando, pero no vas a morir hasta que tú veas al Mesías prometido. El Espíritu Santo le reveló esto. Y cuando vino el Mesías, cuando nació el Mesías, hermanos, lo trajeron al templo para cumplir conforme a los ritos de la ley. Y este hombre piadoso, hermano Simón, fue usado por Dios para profetizar en el templo delante de muchos la llegada del Hijo de Dios encarnado en un bebé. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, llegó a la ciudad de Berseba y de Betania, hermanos, y allí ese día comió con sus amigos. Llegó al monte de los Olivos para bajar a Jerusalén y le dijo a dos de sus discípulos que fueran a la aldea más cercana y le trajeran un pollino. Este es un burrito que no había sido montado para entrar a Jerusalén. Hermanos, cuando los reyes entraban a una ciudad para conquistarla, llevaban su mejor ejército, los esclavos, sus mejores vestiduras, su corona. Esto era lo que hacían los conquistadores. Pero Jesús manda a traer un burrito para entrar a la ciudad de Sión. No sabemos cuál era la aldea más cercana, pues la Biblia no nos identifica cuál era. Pero la idea es recuperar un burrito que estaba por allí atado. Y el Señor le dice, si les preguntan qué hacen con ese burrito, dígale, el Señor lo necesita. El libro de Lucas dice que cuando Jesús llegó al monte, vio la ciudad y comenzó a llorar. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise recoger como la gallina recoge sus polluelos, pero no quisiste? Si tan solo conocieras tu día, lo que toca a tu paz. Hermanos, el pueblo de Israel tenía que escoger paz con Dios o guerra contra Roma. Nosotros sabemos que escogió mal.
En el año 70, el general Tito entra a Jerusalén, destruye el templo, destruye la ciudad, y muchos judíos murieron por haber hecho una elección incorrecta. Dígale, le dijo Jesús a sus discípulos, dígale que el Señor lo necesita y después le será devuelto. Los sinópticos y Juan establece que Jesús supo que había gente en el área como Simón el leproso, así que pudo haber argumentado que la presencia del borrico había sido organizado por los discípulos. El Evangelio de Juan, no obstante, dice simplemente que Jesús encontró el burrito. Juan y los sinópticos establecen que Jesús entonces montó el burrito para entrar a Jerusalén. Hermanos, pero también la Biblia dice que los discípulos comenzaron a echar sus capas en los burritos, a lo mejor para que el Señor fuera de una manera cómoda. Y cuando iba entrando a la ciudad, la gente dice que comenzó a poner sus capas, ramas. La tradición dice que eran hojas de palma. La Biblia no dice que eran hojas de palma, nomás dice que ramas. Y comenzaron a gritar: Hosana, Hosana, el que viene en nombre del Señor. Estaban citando un pasaje del Salmo, uno de los salmos, hermanos, que encontramos también en la Biblia, esta expresión. Hosana quiere decir: sálvanos, hijo de David. Sálvanos. Sálvanos de la esclavitud de Roma. Sálvanos de pagar tantos impuestos. Sálvanos de la opresión que estamos sufriendo. Recibieron a Jesús con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con muchos gritos. Vinieron los hombres, los fariseos le dijeron: calla a tus discípulos, calla a la gente. Jesús le dijo: si estos callan, las piedras hablarán. El Salmo 118 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que es enviado del reino de nuestro Padre David. Hermanos, ¿por qué lugar entraría Jesús a Jerusalén? No nos dice la Biblia. Los historiadores dicen que entraría a Jerusalén la puerta dorada, una puerta que va hacia el templo. No nos dice. Nomás nos dice la Biblia que entró el Señor al templo. Y ustedes saben lo que pasó ahí en el templo, hermanos. Todo el desorden que se hizo. Pero lo más importante es que nuestro Señor sabía que entrar al templo estaba haciendo una cosa, hermanos, proclamando que Él era el rey. No el rey como esperaban los judíos, hermanos, sino que el rey que vendría a establecer su reino en el corazón y en la vida de cada persona. Cuando Jesús resucitó, dijo: toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Él se estaba estableciendo como rey. Vino a establecer un reino en la vida de cada corazón. Gloria a Dios para siempre. Yo no sé si tú conoces a Jesús como tu Salvador personal. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, pero Jesús quiere ser
el Rey de tu vida. Dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora tengo es el resultado de mi fe en el Hijo de Dios. Cuando Cristo Jesús viene a la vida de una persona, viene a cambiar la vida y darle un propósito diferente. Jesús quiere ser el Rey de tu vida. Jesús quiere ser el Rey de mi vida. Jesús es el Rey de mi vida. Si yo vivo de la manera que vivo, es porque yo tengo temor de Dios. Y Jesús es mi Salvador. Y yo doy gracias a Dios porque Jesús es mi Salvador. Y Él hizo una promesa muy importante conmigo, hermanos. Cuando yo en veces paso por problemas, yo le digo: gracias Señor, porque tú me sostienes. Y cuando pasan las cosas, aunque sean malas, aunque sean duras, hermanos, aunque me duelan, yo digo: gracias Señor, porque tú eres mi Salvador. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Póngase de pie, por favor. Yo no sé por qué situación estás pasando. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. Pero Jesús quiere ser tu mejor amigo. Y en los momentos difíciles, en los momentos felices, en los momentos no tan felices, Jesús está ahí para ayudarte. Los problemas que pases, ahí va a estar Jesús para decirte: yo soy tu mejor amigo. Echa tus cargas sobre mí y yo te voy a ayudar. Padre Celestial, gracias. Gracias Señor, porque una vez tú entraste a Jerusalén, los que te recibieron con júbilo, los que te amaron, los que decían viva el Rey, los que decían hosana, muchos de ellos, Señor, después te odiaron y dijeron: crucifíquenle. Quizás se sintieron decepcionados porque no eran lo que estaban esperando. Pero tú venías a morir en una cruz para darnos vida y vida eterna para siempre. Señor, si en esta tarde hubiese alguien que no hay una relación contigo, pueda restaurarla. Y si no te conociese, que en esta tarde pueda conocerte. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén.